La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor. Lo vamos a hacer orando y estudiando la Biblia. Así que conéctese conmigo en esta hora. Vamos a pedirle a nuestro Padre su cobertura. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Ore conmigo. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Gracias porque la cobertura tuya está con nosotros. Muchas gracias porque durante todo este año la cobertura tuya ha estado sobre nosotros, con nosotros, Padre. Gracias te damos. En este nuevo día, danos tu cobertura como siempre. Amén. Bien, hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro del Génesis, capítulo 25. Vamos a ver la narración de una historia muy bonita. Vamos a leer en Génesis 25, vamos a leer el versículo 21 en adelante. Dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Vamos a tener el sermón en ese versículo. El título de mi sermón hoy es 20 años de fe. La oración que Dios no ignoró. Grave. 20 años de fe. La oración que Dios no ignoró. Nuestro personaje que hemos escogido en el día de hoy es un hogar que estaba conformado por un hombre llamado Isaac, descendiente del patriarca Abraham. Su esposa era Rebeca. Así que hablaremos hoy de este hombre. Mi primer punto se titula La importancia de la perseverancia en la oración. Señores, el texto dice que la esposa de Isaac era estéril. Y dice que este hombre, Isaac, oró a Dios y Dios lo aceptó. Y la mujer concibió y dio a luz. Y dio a luz no un solo niño, dio a luz 2 niños. Uno llamado Jacob y otro llamado Esaú. Señores, lo que quiero resaltar en mi primer punto es cómo este hombre llamado Isaac perseveró en la oración. Y perseveró en la oración con fe. Señores, una fe que la tuvo hasta que Dios le dio una respuesta. Él se casó con esta mujer y habían pasado 20 años y no habían podido tener hijos. Por eso el título de mi sermón, una fe que duró 20 años. Esa es una fe. Es importante. Y nos muestra la Biblia cómo este hombre tenía una fe sólida y cómo echó mano de la oración, cómo perseveró en la oración por 20 años. Esta fe le duró 20 años y cuando oró, llegó un momento en que Dios no pudo ignorar esa oración. Me parece fascinante porque es que él es descendiente de Abraham. Y Abraham
se le llama el padre de la fe. Mas, sin embargo, la Biblia dice que Sara, la esposa de Abraham, es decir, la madre de Isaac, tampoco podía tener hijos, era estéril. Y Dios le hizo una promesa a Abraham que le iba a dar un hijo. Pero Abraham, hubo un momento en que la fe de él no fue sólida. Y la Biblia dice que se buscó otra mujer para tener hijos, saliéndose de la voluntad de Dios. Pero me impresiona la fe de Isaac porque no hizo lo mismo que su padre Abraham. Él tuvo una fe que le duró 20 años, hizo una oración que Dios no pudo ignorar. Esto es fascinante. Esto es un drama bien hermoso, bonito. Cómo nosotros no podemos perder la fe porque las cosas no se nos den hoy o mañana. Hay que tener fe como este hombre. No se buscó un amante como su padre, Abraham. Y se salió de la voluntad de Dios y eso trajo una catástrofe terrible. No, él no hizo eso. Su fe era sólida. Por 20 años estuvo orando a Dios hasta que llegó un día que Dios no ignoró su oración y lo aceptó. Así que no desespere. Use el recurso, use la oración. Crea en Dios. Que su fe no le dure un día ni dos. Que aunque pase 1 año, 2 años, lo que sea que tenga que esperar, usted mantenga la fe hasta que Dios le dé una respuesta. Segundo punto. Grave. Segundo punto. La oración aceptada y el propósito de Dios. Aquí dice que Dios aceptó la oración. Dios escucha todas las oraciones, aunque hay algunas oraciones que Dios no escucha. Porque la gente tiene un pecado oculto. 2, porque oran con egoísmo. 3, porque oran por algo que está fuera de la voluntad de Dios. Y la lista sigue. Pero Dios, hay muchas oraciones que Dios escucha. Pero no las contesta, las oye, pero no las responde. Pero ese día Dios aceptó la oración de Isaac porque estaba de acorde con el propósito divino. Y el propósito divino se ve reflejado allí. Porque Dios no simplemente nos va a nosotros a responder oraciones que simplemente son caprichos nuestros que nosotros estamos pidiendo. Le aceptó esa oración y su mujer Rebeca concibió y dio a luz 2 hijos, de los cuales salieron 2 naciones. Pero me referiré a la nación específica, a un hijo específico llamado Jacob. Aceptó la oración y permitió que concibiera Rebeca en el vientre de Jacob, del cual salieron las 12 tribus de Israel, del cual se formó la nación de Israel y del cual vino el Cristo. La oración aceptada porque iba con el propósito de Dios. Es importante que nosotros no solo oremos y tengamos fe por 20 años como Isaac. Llega el momento que hacemos una oración que Dios acepta y va con el propósito de Dios. Me fascina esta historia. Me fascina Isaac. Una fe que le duró 20 años. No mengó, no buscó un plan B hasta que Dios la aceptó. Y mi último punto. La esterilidad y el propósito, o mejor, la esterilidad y el plan de Dios. La esterilidad y el plan de Dios. Rebeca era estéril, pero eso estaba dentro del plan de Dios.
para que Isaac aprendiera que los hijos que había recibido venían de un milagro de Dios, para que se apreciara, para que se valorara la soberanía de Dios, para que se valorara el poder de Dios y para que él se aferrara mucho más a ese Dios que había esperado por 20 años. ¿No es esto algo fantástico, hermoso? Hay gente que pierde la fe con cualquier cosa. Hay gente que no persevera en la oración. Hay gente que no entiende la oración aceptada con el propósito divino. Y hay gente que no entiende que hay situaciones como la de Isaac y Rebeca, era estéril Rebeca, donde el único recurso, el único alcance, la única solución es Dios. A veces Dios nos permite situaciones como esa para enseñarnos a depender totalmente de Él. Esta palabra te la quiero dar. Tómala y créela en el día de hoy. Si te gusta, compártela, dale like y comenta. Padre, te adoramos. Gracias. Que Dios te bendiga.